Bienvenido, hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente. Como todos los días, en todos los videos tratamos de repasar juntos temas de la doctrina católica que recibimos en nuestras convivencias con Dios. Pero hoy, de manera especial, hace ya varios videos que venimos tratando de responder a una pregunta, ¿no? ¿Vale la pena hacer tal convivencia? Y hoy nos toca hablar de la convivencia con el Espíritu. Y por supuesto tenemos nuevamente a nuestro gran invitado, Lisandro Núñez, que con una amplia experiencia en las convivencias con Dios, está hoy aquí para respondernos todas las preguntas que le hagamos sobre esta convivencia con el Espíritu. Buenas noches, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Bueno, es un placer tenerte y aprovecharte, sacarte jugo y hacer todas las preguntas que nos lleven a esto, ¿no? ¿Vale la pena hacer la convivencia con el Espíritu? Y bueno, yo quiero preguntarte algo antes, ¿no? La pregunta es, yo vengo caminando en mi camino espiritual, hice la convivencia con Cristo, me sorprendí, fueron 6 días que cambiaron mi vida, como dice el eslogan de las convivencias. Después quise crecer, hice Pablo, otros 6 días donde aprendí muchísimo, crecí en gracias, etc. Después me animé, hice otros 6 días la convivencia con Pedro. Y después al tiempo hice mi convivencia con María. Ya hice 4 convivencias. Pero ahora la escuela de la comunidad Convivencias con Dios me propone la 5ª convivencia con Dios, la convivencia con el Espíritu, ¿no? Entonces surge esta pregunta, Lisandro, ¿qué es la convivencia con el Espíritu? Oh, bueno, a ver, ¿cómo poder resumir en pocas palabras algo tan grande? Bueno, la convivencia con el Espíritu es animarse por sobre todas las cosas a descubrir lo que Dios puede hacer en un alma que realmente se deja conducir, ¿no? Por el Espíritu de Dios, hablando hasta con redundancias en los términos, ¿no? Pero si bien todas las convivencias tienen esto, en la convivencia con el Espíritu como que hay un énfasis muy grande en la experiencia de la gracia, ¿no? En el descubrir que la persona más cercana, más íntima de la Santísima Trinidad es el Espíritu, porque nos hace templo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, como que lo que sería la convivencia con el Espíritu en su parte más profunda. Bueno, ya me estás entusiasmando, ¿no? Son otros 6 días enteros, completos, que le voy a dedicar al Señor en esta convivencia con el Espíritu. Seguramente más de uno que está viendo este video hizo estas convivencias en la Escuela de Comunidad de Convivencia y está justo acá, a la puerta de hacer la convivencia con el Espíritu, ¿no? Si yo te preguntara, ¿qué me voy a encontrar en esta convivencia con el Espíritu? ¿Qué fruto me voy a llevar? ¿O qué va a pasar en mi vida interior? ¿Qué va a pasar en mi experiencia de Él? ¿Qué sorpresa, por decir así, sorpresas espirituales uno se puede encontrar en estos 6 días? ¿Qué pregunta, no, Lisandro? Sí, preguntas muy amplias. Estás haciendo. A ver, ¿cómo resumir algo tan largo, Por ¿no? En algo supuesto, sin corto. revelar las sorpresas que ya tiene Claro, cada sí, convivencia, es ¿no? la Por parte que supuesto. trato de cuidarme, ¿no? Pero bueno, quizás lo que yo podría decirte es que en la convivencia con el espíritu eh, vas a poder ver cómo la gracia de Dios actúa en tu persona, en los otros, en la iglesia, ¿no? Y cómo actúa Dios en todo, ¿no? Creo que una de las cosas más sorprendentes que a mí me pasó cuando yo también hice mi convivencia con el Espíritu es un nuevo modo de mirar a Dios. Porque así como muchas veces se ha dicho, y hay esta documentación, ¿no? En esto de que el Espíritu Santo es como la persona divina más desconocida, porque la mayoría de la gente está más relacionada con Dios Padre o con Jesús, ¿no? Como el verbo. Es como que el Espíritu Santo es, sí, sabemos que es la tercera persona, pero ¿qué es, no? La mayoría de la gente lo que más te puede llegar a decir, bueno, el Espíritu Santo es una paloma, que digamos como que quedaría lo más básico, lo sacás de eso y como que, ¿qué quedó? ¿Qué más, no? Entonces, bueno, que es como que la convivencia con el espíritu te abre un poquitito más la cabeza con eso, ¿no? Es una convivencia, si bien todas tienen esto,
la convivencia con el Espíritu, para mí, tiene un nivel de enseñanza muy profundo. Hay mucho contenido, muchas respuestas, hay mucha experiencia, ¿no? Y te propone no solamente reflexionar, analizar, sino que lo que te permite y te ayuda es a contemplar y a experimentar aquello que estás pensando, ¿no? Esto que a mí me gustó mucho que una vez escuché de el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que decía, bueno, cuando nosotros hagamos teología, tenemos que hacerlas de rodillas, ¿no? Yo creo que la convivencia con el Espíritu es eso, es hacer teología poniéndonos de rodillas, ¿no? Es experimentar la presencia transformadora de Dios, sorprendiéndonos por las maravillas del Espíritu Santo, ¿no? Sí, ya se empieza a tocar un poquitito en la convivencia con María y se nombra algunas cositas en Pedro, pero es específicamente donde se empieza a ver la convivencia con María, ¿no? En la comunidad de convivencia con Dios hay como una propuesta de vivir la forma de unirte a Dios y está representado en 12 aspectos, ¿no? De ahí viene esto de los 12 aspectos de unión con Dios, ¿no? Donde hay como un ideal, ¿no? Que manifestaría esa forma de unirte, un crecimiento, un programa, unas pautas para poder crecer en ese ideal y también, digamos, algunas advertencias, ¿no? ¿Qué es ese ideal y qué no es ese ideal? También con su fundamentación bíblica y su fundamentación contemplativa, ¿no? Entonces, bueno, en la convivencia con el Espíritu como que se empieza a desarrollar un poco qué es la comunidad de convivencia con Dios, a lo que apunta, ¿no? No solamente en su evangelización y en su servicio a la iglesia, ¿no? Sino como que muestra un poco su identidad. A eso es lo que está apuntando esa experiencia. Claro. Claro, sí, o sea, lo lindo que tiene esta convivencia es esto que te decía al comienzo, ¿no? Como que uno descubre que es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo santifica de muchas maneras, no solamente la que a nosotros nos parece, ¿no? Y que si bien en un aspecto yo puedo ser más bien un principiante, en otros puedo ser una persona más avanzada y en otras personas una persona muy crecida, ¿no? La santidad no es únicamente adecuarse a una regla, a una ley o a un comportamiento, ¿no? Sino que la santidad esencialmente es parecernos más a Jesús en algo, ¿no? Y cuanto más nos parecemos a Jesús en todo lo que Jesús es, mucho más todavía, ¿no? Entonces ir descubriéndolo, que la comunidad de convivencia con Dios lo hace como esquematizándolo en estos 12 aspectos, es como una forma de decir, wow, yo me puedo unir a Dios y santificarme de muchas maneras, ¿no? Y sí, realmente como vos lo dijiste, no es algo que te rompe los esquemas, la cabeza, y que es también muy propio de la experiencia del Espíritu Santo, ¿no?
que sopla donde quiere, como quiere, y a veces no tenés ni idea de dónde viene ni a dónde va, pero que sabés que es de Dios y que siempre lleva al mejor puerto, ¿no? Bien, Lisandro, vos sabés que estaba leyendo aquí uno de los frutos que nos prometen siempre, ¿no? En las primeras vísperas de convivencias. En la convivencia con el espíritu se habla mucho de vislumbrar la espiritualidad esponsal. En la convivencia con María habíamos empezado un poco este tema de la vida contemplativa, de la vida mística, ¿no? Pero ahora estamos Sí. hablando de espiritualidad esponsal. ¿Qué es esto, Lisandro? Que empezamos a vivir ahora, de ahora en adelante. Bueno, ya desde la convivencia con María se empieza a hacer como más patente y notoria lo que es la espiritualidad más del Carmelo, ¿no? Y una de las grandes cosas que se empieza a, digamos, a vivenciar, a vislumbrar y a empezar a estudiar es esto de la relación que Dios tiene con las almas, ¿no? Nosotros siempre tenemos esta idea más que nada de que, bueno, la iglesia como institución. En realidad la iglesia es el pueblo de Dios, somos nosotros, ¿no? Y como dice San Pablo, la iglesia es esposa de Cristo, ¿no? Entonces esto de la espiritualidad esponsal, que ya empieza a vislumbrarse con el cantar de los cantares en la convivencia con María, ya en la convivencia con el Espíritu da otro paso más, ¿no? Encontrar que, bueno, que el Espíritu, que es la, digamos, el alma, ¿no? La esencia de lo que hace que la iglesia esté viva y no se convierta en una simple institución común, como cualquier otra institución a lo largo de la historia, ¿no? Que es alma de la iglesia, nos hace descubrir que, bueno, que nuestra relación con Jesús es una relación de amor, de enamoramiento, similar al que nos puede pasar con una persona de la cual nosotros nos podemos llegar a enamorar, ¿no? Es una relación matrimonial, si lo querés decir de esa manera, ¿no? Y bueno, va vislumbrándose esto cada vez un poquitito más y sobre todo, bueno, viendo distintas cosas de la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, que te va adentrando un poquitito más a este misterio. Qué increíble, ¿no? Claro, después, imagino yo, en la cabeza con la Trinidad, vamos a desarrollar más todavía, ¿no? Esta espiritualidad esponsal. Y en Dios amor, me imagino que más todavía. Es precisamente el culmen de esa experiencia. Qué interesante, ¿no? Bueno, y yo me imagino también que hay gente viendo este video y que todavía no ha hecho ninguna convivencia, ¿no? Y el saber que en la quinta convivencia, en esos 6 días, se va a encontrar con todo lo que vos estás contando, yo creo que ya es un incentivo para ser Cristo, ¿no? Y pienso Sí, también aquel que hizo Cristo y por ahí se quedó ahí dormido y se está perdiendo todas estas gracias místicas que vos estás contando que nos están esperando ahí en la convivencia con el espíritu, ¿no? Y bueno, y me surge una pregunta, Lisandro, como hacemos siempre en todos los videos, ¿no? ¿Qué, qué se supone, o mejor dicho, con qué herramientas yo tengo que llegar para hacer la convivencia con el espíritu y aprovecharla bien? O sea, yo no puedo ser un improvisado que hizo Cristo, Pablo, Pedro, una tras otra y mi vida espiritual sigue igual y no hago oración, ni voy a misa, ni hablo con Dios, y solo soy una máquina de hacer convivencia. No, ¿qué crecimiento se tiene que ver en mi interior para decir, bueno, Nico, ahora estás preparado para hacer la convivencia con el espíritu? Te preguntan, bueno, ¿no? Te dicen. sí, y va a resultar quizás hasta un poco molesta la respuesta para algún tipo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la convivencia con el espíritu ya va a buscar de que no solamente la persona tenga una vida de oración, una vida de interioridad más profunda, sino de que tenga una vida de oración contemplativa, entendiendo contemplativa principalmente como experiencia de oración contemplativa infusa, es decir, dada por Dios. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas experiencias que se van a plantear y ciertas cosas que se van a orar que el alma tiene que tener apertura a ciertos tipos de gracias, ¿no? En la convivencia con el espíritu se van a ver muchas cosas acerca de las gracias que Dios hace al alma y las distintas manifestaciones que pueden haber, ¿no? Eh, Gracias recibidas, ¿no? Distintos tipos de fenómenos que pueden llegar a ocurrir, que son más propios
de la experiencia contemplativa. Entonces muchas veces se van a hablar ciertos temas y aquella persona que no viene con una oración contemplativa no va a entender de qué se le está hablando, ¿no? Entonces, el consejo más importante, me parece a mí, para la persona que va a hacer la convivencia con el espíritu es que ya tenga una experiencia de oración contemplativa infusa, como un estado, es decir, que lo tenga de modo permanente, que lo viva como una forma de oración que normalmente le ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿También puedo hacer la convivencia con el espíritu? Sí, pero te va a pasar de que vas a estar un poco desorientado con distintas cosas, ¿no? Entonces no vas a aprovechar tanto. Imaginémoslo con una comparación, vos viste que yo todo lo comparo con comida, porque me parece que es lo más fácil, ¿no? Si yo soy una persona adulta, lo más seguro que yo necesito comerme un plato de comida o 2 platos si soy una persona más grande y robusta. Pero si yo soy un niño chiquito, quizás el plato es demasiado grande y no alcanzo a comerme la cantidad de comida que me están proponiendo. Un poco sería así, la convivencia con el espíritu, que ya es la quinta convivencia, te propone un plato suculento, amplio, grande, con muchas cosas. Y si vos todavía tenés el estómago chiquito, no te vas a poder alimentar con toda la cantidad, no lo vas a poder aprovechar, ¿no? Esto que también ya nos dice San Pablo, ¿no? Cuando yo era niño, comía y hacía y pensaba y cosas de niño. Y cuando yo era más grande y más adulto, dejé las cosas de niño y busqué, comí e hice cosas de adulto, ¿no? Es esto de que antes tomaba leche y ahora tengo que consumir materia más sólida, ¿no? Otro tipo de alimento. La convivencia con el espíritu es de más alimento, es más sólida. Entonces hay que tener un acompañamiento y un discernimiento un poquitito más desarrollado para ciertas cosas que te va a plantear la convivencia. Bien, vos sabés que escuché, Lisandro, que se profundiza el tema de la profecía también, ¿no? Yo me acuerdo que en Cristo hablaban del carisma de profecía, me acuerdo que en Pablo ejercitamos un poquito más el carisma de profecía, pero ¿puede ser que aquí en el Espíritu se hace un poquito más sobre este tema? Claro, bueno, lo que se va a hacer la distinción es precisamente de las gracias proféticas, ¿no? Es decir, las que están más orientadas a lo que se va a llamar una profecía más bien transmitida, es decir, más orientada hacia el otro, hacia el prójimo, y una profecía más bien recibida, es decir, lo que está orientado para el descubrimiento, conocimiento y disfrute de esa alma que se encuentra con Dios. Cuando el alma va creciendo y se va encontrando con Dios, va conociendo más. Así como cuando yo, por eso esto de la relación esponsal, ¿no? Me parece que esto va a ser un mejor ejemplo. Cuando yo conozco a alguien que me gusta, con quien yo me siento bien, cómodo, y empiezo a conocer más a esa persona, como que me voy enganchando, ¿no? Y llega un momento dado que yo quiero empezar a compartir cosas con esa persona porque comienzo a enamorarme. Entonces, ¿qué me permite ese tipo de relación? Mostrarme más yo y mostrarse al otro. Y bueno, obviamente, ¿qué termina ocurriendo? Se empiezan a compartir cada vez más cosas más íntimas, se empiezan a intercambiar experiencias y esto termina generando un vínculo cada vez más intenso, a tal punto de que puede ser que se desarrolle una relación de noviazgo. Entonces, esto mismo pasa con la experiencia de Dios. A medida que el alma se va eh, adentrando en la relación con Dios, empieza el intercambio de estas cosas, ¿no? Entonces Dios empieza a mostrarle a la persona sus propias cosas, ¿no? Entonces empieza a tener, digamos, como mayores conocimientos de Dios o de Dios mismo en sí, o de las cosas de Dios, o de Dios en las cosas en general. Un poco a eso es lo que se le llama, ¿no? La profecía o el conocimiento recibido, ¿no? Entonces, bueno, en la convivencia con el espíritu se empieza a hablar de ese tipo de fenómenos que ocurre con el alma que cada vez se va acercando más a Dios y empieza a conocerlo más íntimamente. Bien, Liz, vos sabés que hablabas de esto y yo pensaba en todo el camino de lo que es los grados de oración contemplativa, ¿no? Que ahora ya los empezamos a tocar en serio, ya de la comienza con María empezamos a hablar de los grados de oración contemplativa. Y bueno, el primer grado sabemos que es el de recogimiento infuso, pero ya en el segundo grado, cuando estamos hablando de la quietud, ¿no? Tenemos un primer momento de esta quietud, que es la quietud árida, en donde hablamos de la noche del sentido. Acá en la conversación con el espíritu también se habla
de la noche del sentido. Se explica un poquito esta experiencia espiritual, ¿no? ¿Vos podés contarnos un poquito para aquellos que hicieron María y escucharon algo de la noche del sentido y ahora se van a sumergir en el espíritu? ¿Qué es esto de la noche del sentido, Lisandro? Bueno, el tema de la noche del sentido es un fenómeno concomitante, es decir, una reacción psicológica, afectiva y espiritual a una experiencia que se va dando con la relación que va teniendo esa alma con Dios, ¿no? Que está manifestado en lo que es la oración de quietud. Cuando el alma se resiste a ese tipo de experiencias, sea por desconocimiento, ignorancia, o por capricho, terquedad, o por falta de dirección, o por desconocimiento, puede haber muchas cosas que podríamos ver. Por eso es importante el acompañante y el director espiritual en este tipo de cosas. Esa resistencia, esa quietud, que debería ser una experiencia de suavidad, de tranquilidad, de gozo y de unión con Dios, empieza a tornar una experiencia como de frustración, de desconcierto, de amargura, y entonces ahí es donde se la empieza a llamar árida, ¿no? Y bueno, como si lo vive el alma, la vive como una experiencia de desolación, ¿no? Ese fenómeno es lo que San Juan de la Cruz le va a dar el nombre de Noche del Sentido. Este es un tema que más que nada se ve en la convivencia con María. En la convivencia con el Espíritu no se suele tocar tanto hacia la noche, sino a las experiencias posteriores a las personas que ya salieron de la noche. De hecho, está buscando profundizar para las personas que ya han salido de la experiencia de la noche del sentido, no tanto a las que ya están. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto a mí me hace pensar en voz alta, ¿no? Que hay que, más allá de lo más importante en las convivencias, si insistimos siempre, es la experiencia, ¿no? De lo que vivimos. Pero también después en casa hay que leer los manuales, ¿no? Hay que leer los manuales de Cristo, de Pablo, de Pedro, de María y ahora del Espíritu. O sea que hay que buscar vivir. También literatura complementaria es importante, ¿no? La comunidad de convivencia también ofrece libros de oración, de discernimiento de la oración contemplativa 1 y 2. Hay distintos talleres de oración también, como también uno puede acceder a otros materiales, sobre todo, vuelvo a repetir, a razón de lo que ofrece la espiritualidad carmelita, ¿no? Las moradas de Santa Teresa, el camino de perfección, se trata de amar mucho, Noche Oscura, fundamentos de la vida espiritual, o sea, hay mucha variedad. Eso mismo se va a ver dentro de las convivencias y se van a dar muchos nombres y muchos autores. Hoy con Google también se puede buscar un montón. Es verdad, bueno, yo paso el aviso publicitario. Yo tengo el libro de Unión con Dios por la oración, ¿no? El tomo 1, que es de oración ordinaria y carismática, y el tomo 2, que tiene que ver con la oración contemplativa. O sea, es verdad lo que decís. Estos son 2 libros que edita la comunidad Convivencia con Dios y que vale la pena comprarlos, ¿eh? Aquel que haya hecho convivencia con Cristo, con Pablo o con Pedro, digamos, en esas 3 primeras es recomendable, ¿no, Lisandro? El tomo 1, oración ordinaria y carismática. Y aquellos que ya empezaron a hacer convivencia con María en adelante, es muy importante el tomo 2, que es de oración contemplativa, donde están todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Se habla de noche del sentido, noche del espíritu. Sí, por ejemplo, si lo que querrías profundizar en que se ve más en la convivencia con el espíritu, ciertamente. No es que lo otro no, porque no es que no está orientado a eso, pero sí que se profundiza de otra manera. Si lo que querrías profundizar es la parte contemplativa del ejercicio de los carismas, y yo te aconsejaría de los 5 tomos de lengua que escribió el Padre Alberto que agarres el 4. El tercero te puede ayudar un poco, pero el 4 es más específico. Ahora, si vos lo que querrías es una cuestión más apostolar, más de discernimiento, la parte carismática, yo te aconsejaría que tomes los otros libros de lenguas. Bien, Lice, bueno, ya que estamos recordando la bibliografía complementaria que tiene la comunidad, ¿por qué no decir? Mira, yo acá tengo bueno, son más viejitos, es una edición más vieja, pero aquí tenemos los 5 tomos. Vos sabés que vale la pena decirlo, yo siempre lo trato de hablar en todos los talleres que doy, y es el Padre Alberto Ibáñez Padilla, el fundador de la Escuela de Espiritualidad, Comunidad, Convivencia con Dios, es el único en todo el mundo que, fíjense, ha escrito 5 libros sobre el don de lenguas y un montón de carismas también que están relacionados con el don de lenguas. Es una obra impresionante esta, Lisandro, única en el mundo, ¿no?
Todo lo que... Sí, por lo menos yo tampoco he escuchado, si bien hay otros autores que tienen, digamos, como pequeños libros o algunas cosas así, tan extenso como material, yo no he encontrado otro, por lo menos en habla hispana. Desconozco en otros idiomas, pero en habla hispana es, digamos, como el más completo. Y porque sobre todo no solo se queda en la parte de qué es el carisma, su parte histórica, su parte de desarrollo personal, su parte mística y psicológica, su parte profética y social, que digamos que es el resumen de lo que son los 5 libros, sino que después con las convivencias, y por eso también es tan interesante la convivencia con el espíritu, desarrolla todas las otras manifestaciones, porque el carisma de lenguas es como puerta muchas veces a otros carismas, ¿no? Esto no significa que si yo no tengo carisma de lenguas, no voy a poder tener los otros carismas, ¿no? No es necesario que lo tengas sí o sí. Lo que sí es cierto es que la persona que recibe el carisma de lenguas se abre con más facilidad a otros carismas. ¿Por qué? Porque no está tan atenta a su parte racional. Entonces se abre mucho más. Y obviamente también se abre mucho más a la experiencia contemplativa que una persona que no lo tiene. ¿Por qué razón? Porque precisamente al dejar tanto su parte discursiva, su parte reflexiva, se permite mucho más a la vivencia espiritual, ¿no? Entonces el Espíritu Santo puede obrar mucho más fácil, no tiene tantos impedimentos. Pero vuelvo a repetir, que una persona no haya recibido el carisma de lenguas no significa que no puede tener oración contemplativa o no puede tener otros carismas. No es requisito. Pero se nota por las experiencias, y el padre Alberto también lo cuenta, que las personas que sí oran en lenguas les resulta más fácil esto otro. Qué increíble esto que decís, ¿no, Liz? Bueno, y ya que hemos pasado chivos, como quien dice, Sí, y ¿no? estamos en la convivencia con el espíritu, ¿no? El padre Alberto también ha escrito este hermoso libro, yo tengo una edición más vieja, pero el Rúa Santa, ¿no? Los rasgos femeninos de la tercera persona divina, ¿no? El Espíritu Santo, entendido como, ¿no? En su dimensión femenina. Es un hermoso libro este, ¿no, Lisandro? Vos lo has trabajado. Sí, es muy lindo. Bueno, una de las grandes cosas, ¿no? Que a veces ha quedado como duda y que tiene que ver un poquito con nuestro lenguaje, ¿no? En español, como en muchas otras lenguas, la palabra espíritu es una palabra que está en masculino, el espíritu. Y como nuestra concepción muchas veces cultural es que Dios es Padre, Jesús fue varón, hacemos la asociación de que el Espíritu Santo va para lo mismo, ¿no? Entonces, hay como una a veces carencia o ausencia o ignorancia, podríamos también decir, acerca de la parte femenina, ¿no? Hasta de los rasgos maternos de parte de Dios, ¿no? Sin embargo, cuando uno va al idioma original, el arameo, el hebreo, en el que fue la lengua de Jesús, la palabra espíritu, que es ruach, es una palabra en femenino. Entonces, todas estas características que muchas veces nosotros vamos hablando acerca del Espíritu Santo, suena, digamos, raro, porque en realidad son características femeninas, pero nosotros decimos el Espíritu Santo, ¿no? Siempre me río, una vez escuché como un juego de palabras, ¿no? Que decían la Espírita Santa, ¿no? Que es muy mal hablado en el español. Por eso también, ¿no? Uno no lo puede decir así, pero en realidad, si yo en vez de utilizar esta forma del español, que es masculina, yo utilizara la forma hebrea, yo diría la Ruach Santa, ¿no? Y esto nos permitiría con mucha mayor facilidad adentrarnos. Bueno, esto es otra cosa que se va a ver en la convivencia con el Espíritu y se va a profundizar muchísimo más, ¿no? De hecho, ya tenemos en la convivencia con María un momento en particular donde vamos a adentrarnos ya en esto, digamos, como una especie de frutilla para lo que va a ser después la convivencia con el Espíritu, y la convivencia con el Espíritu lo va a profundizar muchísimo, ¿no? Estos rasgos femeninos del Espíritu Santo y que nos va a dar una visión nueva acerca de Dios. No porque quizás no la hayamos vivido, sino que no le podemos poner a veces las palabras porque, bueno, nuestro lenguaje nos da cierto impedimento. Cuando rompemos esa barrera, nos abrimos a un montón de cosas, ¿no? Y es maravilloso. Qué lindo, Lisandro. Qué lindo escucharte, escuchar todo, insisto, lo que la Rúa hizo en vos en más de 20 años desde las convivencias con Dios. Qué lindo tenerte aquí. Lisandro, por último, para no hinchar más, si yo te preguntara, tiranos algunos tips, algunos consejos para aquellos que estamos ahí por hacer la convivencia con el Espíritu.
y que decimos, ¿vale la pena hacer la convivencia con el Espíritu? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener presente? ¿A qué tengo que estar atento? ¿Alguna cosita más para terminar este taller? Eh, Te escuchamos. Sí, bueno, de la convivencia con María lo que más yo aconsejo siempre es esto, ¿no? No pienses tanto y dejate sorprender por Dios, ¿no? Y yo te diría de la convivencia con el Espíritu, no te creas que todo lo que has vivido y ahí se termina, ¿no? Dios es infinito, es un caudal maravilloso, ¿no? Entonces, no, que vos estés nadando en este lugar de la pileta no significa que no haya más allá, ¿no? Entonces creo que con la convivencia con el espíritu tenés que atreverte a eso, ¿no? Sí, vos conocés esto de la vida espiritual, sí, lo que vos vivís es de Dios y esto con lo otro, pero Dios es mucho más. Bueno, Lisandro, te voy a invitar a que juntos, los que estamos viendo este video con vos, vamos a cerrar un minutito los ojos y vamos a pedirte a vos, Rúa Santa, como te llamaba el padre Alberto, que nos llenes de tu presencia. Que tu presencia esté en cada convivencia que nos toque hacer, sea la que sea, que estés Rúa Santa con nosotros. Te invito a que vos también, Lisandro, nos compartas una oración. Y realmente entonces, querida Ruaj, queremos pedirte que nos permitas descubrirte en todas esas facetas que no hemos podido todavía vislumbrar. Sobre todo, dejanos adentrarnos en la intimidad de Dios para poder conocer toda la riqueza que nos está esperando cuando estemos cara a cara delante de Él. Amén.